Y empezamos ya a grabar. Bueno, como os decía, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos cosas juntas. Por un lado, el hecho de trabajar por objetivos y por el otro lado, qué hábitos son los más efectivos para poder trabajar con una cierta efectividad, es decir, con una gran capacidad de ser eficaces por un lado y de ser eficientes por el otro. La suma de esos dos conceptos es lo que nos hace ser efectivos. Entonces, independientemente que ahora estemos trabajando o teletrabajando, o independientemente que tengamos una situación especial, cuando uno trabaja, tiene que siempre tener claro que tiene que trabajar por determinados objetivos. Y por complementar la sesión de hoy, haremos alguna mención a herramientas que nos puedan ayudar a trabajar por objetivos. Hay que destacar que lo importante no es la herramienta, la elección de la herramienta es lo secundario, lo importante es saber cuáles son nuestros objetivos, saberlos definir y, por supuesto, tener hábitos que me permitan conseguirlos. ¿De acuerdo? Cada uno tiene una serie de hábitos, no es cuestión ahora de que cada uno diga, pero sí que lo puede apuntar, por ejemplo, si quiere en el chat, cuáles son los hábitos más efectivos que está utilizando para poder trabajar por objetivos. ¿De acuerdo? Mirad, antes de nada, acordaros, son siempre consejos que doy. El modo avión de los teléfonos móviles lo recomiendo cuando hacemos webinar, para no distraernos. Si queremos aumentar la calidad de nuestra visionado del webinar en línea, intentemos siempre pues, evitar al máximo tener navegadores abiertos. Tenemos un navegador, muchas pestañas, por el mero hecho de los dos grandes objetivos que te permiten, no solamente la sesión de hoy, sino cuando uno quiere trabajar por objetivos, lo que tiene que tener es, claro, que hay que reducir, porque no se pueden eliminar, las interrupciones y al máximo evitar cualquier tipo de distracción. Estos son dos consejos, dos hábitos que se suelen tener cuando las personas se consideran efectivas y quieren estar trabajando por la consecución de objetivos. ¿De acuerdo? Os explico brevemente la agenda del webinar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar básicamente ya hemos hablado de la introducción y ahora hablaremos de los objetivos, hablaremos de los hábitos. Es importante que tengamos hábitos. Yo os voy a mostrar los que yo suelo destacar como claves. Por ejemplo, el modo avión. Antes hablábamos del modo avión de los teléfonos móviles. Pues lo mismo, cuando uno está trabajando debe tener ese sistema de trabajo en que prácticamente nadie le interrumpe, ni él mismo. Otro modo que suelo utilizar para trabajar, para conseguir objetivos es el hacer y terminar. Yo le llamo modo hacer y terminar porque es aquel modo que te caracteriza la monotarea, es decir, haces una cosa y cuando acabes esa cosa empiezas o reanudas la actividad con otra, la tarea con otra actividad. ¿De acuerdo? Somos muy dados a decir, bueno, yo soy multitarea. Bueno, pues la multitarea es relativamente enemigo de las personas que están orientados a trabajar por resultados u objetivos. Por otro lado, otros hábitos son reconocer cuáles son las tareas clave, las tareas troncales o pilares, y por último, aquellas tareas que me permiten planificar, prever, anticipar. No todo se puede planificar, no todo se puede prever, pero de ahí a no planificar o no prever, pues tenemos un amplio camino. A continuación hablaremos también de los métodos de trabajo. Todo el mundo tiene un método más o menos efectivo, incluso si trabajamos en equipo, los métodos deberían estar consensuados, deberían estar acordados, es decir, no sirve de nada que yo tengo mi método, pero si estás trabajando en equipo, de alguna manera el equipo tiene que ceder, los miembros de cada equipo tienen que ceder sus métodos personales para acordar un método común, un método de equipo de trabajo. En la medida de lo posible es lo que siempre se recomienda. Otros métodos que yo aconsejo, por ejemplo, el plan de acción, el simple plan de acción que el lista de tareas forma parte, incluso presentaremos un ejemplo de plan de acción. La típica lista de tareas, todo el mundo seguramente, incluidos vosotros, no creo que nadie no se haya hecho en algún momento dado una sencilla lista de tareas en las cuales cuando va haciendo las cosas las tacha. No está mal, sin embargo tiene unas ventajas y como todo unos inconvenientes. Y por último, después de hablar de estos métodos, hablaremos del O3M, esta palabrita, este acrónimo que significa
Objetivo, metas, métodos y medidas. Las medidas por indicadores de gestión. Finalmente acabaremos con lo que os he dicho, un pequeño cierre, conclusiones y abierto cualquier tipo de pregunta, duda, consulta que queréis hacer, siempre y cuando respetemos nuestro objetivo, que es acabar como máximo a las 5 de la tarde. Bueno, ¿qué es lo que quiero que aprendamos hoy? O como mínimo, ¿qué es lo que quiero que compartamos hoy? Pues esos hábitos efectivos, saber definir objetivos, sobre todo desde organización del trabajo, y el plan de acción. Esa estructura desglosada de todas las tareas que tengo que hacer para conseguir el objetivo que me he marcado. Teniendo en cuenta que esas tareas que tengo que hacer para conseguir el objetivo tienen que estar, y aquí es un detalle importante, tenemos que definir el tiempo estimado, si es que no tenemos un tiempo estándar, de previsión de la producción de esa actividad. Es decir, yo necesito hacer A, B y C, pero tengo que también saber qué tiempo me va a llevar a hacer A, B y C. Y por último, todas las tareas tienen que tener al lado un indicador que me permita medir si voy bien o si voy mal. Es bastante metódico, pero una de las características de las personas que están orientadas a los resultados, personas que están trabajando por objetivos, es que tienen un sistema bastante estandarizado de método de trabajo, pero de métodos de medidas, es decir, medidas, indicadores que me permitan decirme, como si fuera un termómetro, si voy bien o si voy mal. Primera frase que quiero que a partir de ahora, no es mía, es una frase de una persona que se dedica a temas de productividad, pero a mí siempre la utilizo cuando hablo de organización del trabajo, es ¿por qué no cambias el reloj por una brújula? Lo que quiero decir con esto es que cuántas veces nos hemos centrado en lo que hay que hacer y no nos pensamos en hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que quiero conseguir. El reloj es importante, el tiempo es importante, por supuesto, pero no lo importante es gestionar el tiempo, lo importante es saber, perdonad que veo, ¿no veis la pantalla? La pregunta es que, disculpadme porque, ¿veis la pantalla de la presentación? Sí, se ve. Ha habido una, a lo mejor he sido yo que me he despistado alguna persona al chatear una cosa. Vale, perfecto, disculpad. Bueno, lo que os decía, la brújula. La brújula significa estar bien orientado, hacia dónde quiero llegar, ¿de acuerdo? Es nuestro sistema de objetivos. Todos y cada uno de nosotros, en cualquier organización pública o privada, de carácter ONG, no ONG, da igual, cualquier tipo de organización, necesita marcarse objetivos. Y tú en tu trabajo, tus objetivos también te los tienes que marcar. Y no me estoy refiriendo con ello a objetivos de carácter económico, que tengo que ganar tanto, por supuesto que puede ser uno de ellos, pero no, yo me centro más a objetivos de un ámbito mucho más corto. El día, la semana y como mucho el mes. Por supuesto que podemos hablar de objetivos a 3 meses, a 6 meses, al año, pero fijaros que cuanto más amplío el rango de tiempo, más capacidad tengo, menos capacidad tengo de planificar, de prever, de anticipar. Sin embargo, cuando reduzco la unidad de productividad, la unidad de trabajo, a unidades más pequeñas, más controlables, día, semana y posiblemente mes, nos es más fácil, ¿de acuerdo? En temas de productividad, no en temas de negocio. Siempre la siguiente pregunta que os hago que reflexionéis y que apuntéis y que incluso compartáis es ¿cuáles son vuestros hábitos que consideréis más efectivos? ¿Qué es lo que estáis haciendo que os está dando resultados? Concentraros en aquellas cosas que os facilitan o os potencian vuestra productividad. Y en los equipos de trabajo es una ronda de preguntas que suelo recomendar a los jefes. Poner en común todo aquello que es un hábito de trabajo que consideréis que es efectivo. Recordad, efectividad significa eficacia más eficiencia. Eficacia es saber lo que hay que hacer. Objetivo, meta. Y eficiencia es el uso de los recursos que necesito para conseguir lo que he dicho que tengo que conseguir. La suma de esos dos conceptos nos hace ser efectivos. Por lo tanto, cuando trabajamos individualmente, discutes contigo mismo, pero cuando trabajamos en equipo, recordad que hay una parte de renuncia, entre comillas, lo de la renuncia, de mi manera de trabajar en beneficio de la manera de trabajar que decida el grupo. ¿De acuerdo? Ese sería uno de los ejercicios que yo recomiendo que hagamos cuando se trabaja en equipo. ¿De acuerdo? Vamos a por los hábitos, los he dicho. Uno de ellos. ¿Cómo empezar y trabajar y terminar la semana con éxito? Primera pregunta que os hago para que penséis.
un buen hábito es hacer un resumen de aquello que he hecho en el día y qué voy a hacer mañana. Si eso lo practicáis durante 5 días, el hábito poco a poco se va domando, es decir, ya sé qué he conseguido, qué tengo que hacer, qué conseguir mañana. Y así cada día. Y por lógica, el viernes lo que se hace es qué he hecho esta semana, qué voy a hacer la semana que viene. Estos son pequeñas acciones que debemos repartirlas durante la jornada. Ser conscientes que el invertir, que no perder, el tiempo en decir qué he conseguido hasta la fecha y hasta qué punto de lo que esperaba hacer he hecho, esa separación de lo previsto a lo imprevisto, para que podamos analizar por qué no estoy haciendo unas excelentes previsiones o bien porque dedico mi atención a lo imprevisto. Fijaros en el siguiente ejercicio. Pensar, mañana preveo hacer 5 acciones. Pasa mañana y de esas 5 acciones solo he hecho una. Sin embargo, habría que decir qué ha pasado, ¿no? Tenía previsto hacer 5 y por qué he hecho 1. Lo complementas con otra pregunta. ¿Qué cosas imprevistas han aparecido que he hecho y acabado? Y, por ejemplo, dice el juego, pues han aparecido 5 tareas imprevistas y he hecho 5. Toda tu atención, todo tu foco se ha concentrado en hacer aquello que no estaba previsto hacer, porque le has dado mucha más importancia, incluso urgencia, en hacer aquello que tenías previsto. Cometemos 2 errores. El no afinar en la previsión y 2, en abandonar nuestra previsión inicial por hacer aquello que quema más. Seguramente que hay alguien que te dice que esto es mucho más urgente y tú en algún momento cedes. Pierdes ese blindaje de concentrarte en hacer aquello que decías que ibas a hacer. Es lo que debemos evitar. La capacidad de prepararnos, anticipar, planificar, tiene que estar presente. Yo no quiero que nos pongamos ahora obsesiones con la planificación. No se puede planificar todo. Es imposible planificar todo. Pero sí que las tareas más importantes, las que yo les llamo tareas clave o tareas pilar, eso sí que se debe planificar, eso sí que se tiene que prever y tienes que saber qué va a pasar. El resto del día, pues, seguro que vendrá alguien y lo jorobará, seguro. Pero si te aseguras como mínimo entre un 20 y un 25% de tu tiempo en hacer aquellas tareas que son importantes y no urgentes, porque la urgencia por lo general a veces es o una mala anticipación mía o bien alguien que tiene el siguiente mal hábito, que es: Humberto, pásame el documento porque lo necesito para ya. Claro, Humberto deja lo que está haciendo, porque seguramente considera que yo tengo más rango, lo que sea, ahora no importa. Deja aquello que está haciendo, que era lo que tenía previsto hacer, y automáticamente se concentra en algo que le han dicho que es muy importante, por no decirle que es urgentísimo, que esto tiene que ponerse ASAP, ¿no? Algunos graciosos hasta en los correos le ponen ASAP, que es el acrónimo anglosajón de As Soon As Possible. Y en las soon as possible es ya. Bien, pues ¿qué pasa? Que cede. Hacer una cosa me la da a mí y yo con eso pues ya estoy tranquilo porque esa tarea, esa parte de esa tarea que a mí me sirve, no la necesito para mañana, pero ya la tengo, yo ya estoy tranquilo. Entonces, lo que estoy haciendo es interrumpir, distraer a mi compañero o incluso a mi colaborador si yo fuera su jefe. Incluso. Recordar que hay muchos jefes, algunos, que suelen ser grandes interruptores y distractores de la actividad de su gente. Y por último, los modos que os decía de modo avión y modo hacer y terminar. ¿De acuerdo? Estos serían, creo que los hábitos que deberíais trabajar. Y, por ejemplo, el ejercicio que os pido que hagáis, evidentemente no hacerlo ahora, pero pensadlo. ¿Cuáles son vuestras tareas clave? Porque elegir mal esas tareas hace que el día se vaya a ir poco a poco torciendo. Si yo tengo que planificar y realizar una planificación de un día o de una semana, me voy a concentrar en aquellas tareas que para mí son importantes que tengo que hacer en ese momento. Y lo otro, el 80% restante, seguro que tengo cosas que son compatibles con la actividad de llamadas, correos entrantes, cosas urgentes, seguro que las va a haber. Pero imaginad si nos fuéramos capaces de concentrarnos entre el 20 y el 30 y una tercera parte de nuestro tiempo fuera para aquello que es lo importante, realmente lo que me tengo que sacar. Eso es un ejercicio que poco a poco hay que irlo domando y empezar siempre tu día con las tareas clave. Aquellas cosas que son pilar, aquellas cosas que son fundamentales. No aquellas cosas que vence el tiempo, ¿de acuerdo? Eso es lo urgente y a veces lo urgente se ha convertido porque no lo he previsto bien. Es decir,
si es urgente es porque tiene una fecha. Y si esa fecha no la he controlado con tiempo, se convertirá en urgente. Por lo tanto, lo que tiene fecha no es urgente, es importante. Pero sobre todo cuando la fecha es dentro de 2 semanas, no mañana, que entonces es cuando tengo problemas. ¿De acuerdo? Simplemente es un ejercicio de reflexión. Cuando uno habla de tareas, pues siempre tiene que decir qué gano con esta tarea, qué gano haciendo esta actividad, esta tarea. Siempre hablarlos en términos de beneficio, o bien de si no se hace, ¿qué se pierde? Porque también es verdad que hacemos muchas tareas que si yo digo, ¿y esto para qué lo haces? Si realmente no sabes cuál es el beneficio de la actividad que estás haciendo, o te falta información, o realmente eso no es una tarea clave porque no sabes para qué sirve. Acordaros, siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué quiero conseguir? Resultado. ¿Por qué lo hay que conseguir? Motivación, no animación, motivación. Y finalmente, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficio voy a obtener con esa tarea? Si, sinceramente, no somos capaces de saber qué beneficio obtiene esa tarea, hombre, o me falta información, o sinceramente no sé para qué narices la hago. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo siempre recomiendo que en nuestra descripción de puestos de trabajo, el que la tenga, y si no, el que tenga claramente hacia dónde se quiere dirigir, escriba en un papel las 4, 5, 6 tareas clave, tareas pilar, y que de eso no se mueva. Lo demás es simplemente puntual, coyuntural, en un momento dado, pero que no sea lo troncal. ¿De acuerdo? Modo hacer y terminar. ¿De acuerdo? Importante, hemos hablado de las tareas clave, tengo que identificar cuáles son, pero después tengo que, mi actitud, ¿no? Cuando yo empiezo en la jornada de trabajo, tengo que estar concentrado en 2 o 3 tareas que hay que hacer. Y cuando me pongo, como dice la palabra, lo hago y no acabo hasta que termine. Por lo tanto, si la tarea es demasiado grande, lo que hago es subdividirla, segmentarla. ¿De acuerdo? Para eso podemos pensar que la tarea la podemos procesar. Es decir, si la tarea tiene muchos pasos que hacer, enumero los pasos que tengo que hacer, los ordeno de manera secuencial, lógica o cronológica, y me concentro en cada uno de esos trozos, porciones del pastel que tengo que comerme. Ya sabéis aquella frase que ¿cómo se puede comer una persona un elefante? El otro le responde a trocitos. De golpe no te lo puedes tomar. Por lo tanto, trocea y concéntrate en cada una de las partes. Por eso uno de los métodos que yo suelo recomendar, cuando las tareas importantes o claves son grandes, es trocearlas como si fueran pases. Y entonces irme, ahora estoy en el momento 1, después estoy en el momento 2, y así me permitirá hacer y terminar poco a poco. Si abordo una tarea excesivamente grande sin haberla troceado, la sensación que uno tiene es, es muy pesado, bueno, ya la haré mañana. Bueno, mañana que estará mejor. O esta tarde que tengo un huequecito me pondré a ella. En el fondo, no deja de ser el verbo que utilizamos de procrastinar, es dejarla un poquito más para adelante. Es un mal hábito en el que yo creo que caemos todos. Generalmente solemos caer en esa procrastinación. Siguiente modo o hábito que yo considero que se caracteriza para trabajar por resultados o por objetivos, pues el modo avión. Me desconecto de la realidad, ¿no? El otro día estaba con unos clientes y me decían, es que no te puedes blindar, no puedes ser un ogro. Y digo, hombre, el 100% de tu jornada no, pero un porcentaje importante de tu jornada. Para mí importante significa es un 25% del tiempo, no estoy para nadie. Es decir, no admito interrupción, no genero distracción y me concentro en aquellos trozos de tarea importantes que he previsto que voy a hacer al día siguiente. Evidentemente, por supuesto, si en el momento en el que yo estoy haciendo esa tarea importante, alguien me llama o alguien me llama, pues yo solo recomendaré que no atiendas la llamada. Ya sé que es muy duro decirlo, pues si estoy concentrado, pues no atiendo llamadas. Después, cuando dejo ese momento de concentración, insisto, no debería exceder más de un 20-25% de la jornada. Pensad que eso, si contáis, pues puede ser hora y media, y encima hora y media de concentración la puedes dividir en tres partes. Por lo tanto, estoy hablando de que en media hora no estoy para nadie. Entonces,
¿cuántas llamadas vas a recibir en esa media hora? Tienes que tener en cuenta de coger cuál es la media hora más adecuada, porque si la coges justo en el peor momento, porque siempre de 10 a 10 y media recibes muchas llamadas, pues no elijas ese segmento del tiempo para hacer la tarea clave. ¿De acuerdo? Lo importante es blindarse. No teléfono, no compañeros, no lo tengo yo aquí, no sé si lo tengo aquí a mano para hacer ese ejemplo, pero ¿quién no ha utilizado unos cascos para hacer ver que está ocupado? Pues cuando yo estoy con cascos, el resto de compañeros no me interrumpe, no me molesta, no entra en mi despacho. Si tengo la puerta cerrada, doy a entender que estoy concentrado. Si abro la puerta, estoy permeable a la interrupción. Eso me permitirá llegar al objetivo. ¿De acuerdo? Tenemos que ser conscientes que el tiempo lo controlo yo, no el otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero destacar. Por supuesto, otro interruptor, otra distracción que tenemos muy a menudo es el correo electrónico. Yo no sé cómo lo lleváis, pero el correo electrónico, mucha gente está trabajando, salta el sonidito del correo electrónico y lo que hace automáticamente es sucumbe a la tentación de leer el correo electrónico. Error. Eso te va seguramente a desviar la atención. Aunque después diga, sí, bueno, es un correo poco importante, pero si estoy en una tarea importante de alta concentración, eso posiblemente me haya podido generar una pequeña distracción. Por lo tanto, mi recomendación, no leas correos en el momento o en los momentos que tienes máxima concentración. Si quieres desarrollar más ese objetivo, pues plantéate el no leo correos hasta 2 o 3 veces por una jornada. Es decir, cada hora y media, 2 horas de trabajo, paro y mi actividad, en este caso, actividad importante, es la lectura y el procesado de toda la información que me ha podido llegar vía correo electrónico. Entonces le destino un tiempo para gestionar los correos electrónicos. Cuando digo de gestionar o despachar, me estoy refiriendo a los leo, aquel correo que tiene una respuesta relativamente rápida, despacho y me cargo ya el trabajo, y aquellos correos que significan entradas de trabajo, porque son tareas, en ese momento pasan de ser imprevistos a previstos. Contesto a la persona diciéndole que me lo voy a mirar y que me comprometo, fijaos la palabra, me comprometo a darte respuesta tal día y tal hora. Automáticamente he convertido una entrada que era imprevista en algo previsto. Lo que pasa es que yo le he asignado tiempo de producción y tiempo de envío. Es decir, cuánto creo yo que voy a dedicarle para hacer ese trabajo y en qué momento de la semana va a recibir respuesta. Por supuesto, esa segunda parte se tiene que acordar, pero se puede acordar. La otra opción es dejo lo que estoy haciendo para hacer lo otro. Concentración, ¿de acuerdo? Exige mucha concentración. No recibes ninguna interrupción, estás por lo que tienes que estar. Como no puedes mantener los hábitos de concentración o de alta concentración, mejor dicho, durante toda tu jornada, lo que tienes que hacer es que cada tarea clave que te hayas marcado lo vas a poner en uno de esos huecos en donde tú vas a concentrarte más. Y esos huecos lo que vas a hacer es blindarte. No interrupción, no distracción. En vez de tener un hueco de un 20% de tu jornada, que sería aproximadamente una hora, hora y media, rompes ese hueco, ese periodo, en 2 o 3 franjas, en el cual te concentras a hacer las tareas que te van a llevar al objetivo. El resto es seguramente tareas de menor concentración o imprevistos que hay que solucionar o que hay que gestionar. Pensando a su vez que el imprevisto tengo que preverlo. Es decir, hay que reducir en la medida de lo posible la cantidad de imprevistos que van surgiendo. Hay que ir domando, hay que ir mejorando esa capacidad de anticiparte y no decir siempre esa sensación que todo el mundo ha tenido de apagafuegos, de, bueno, siempre, pero siempre, no digo que no pase, pero siempre, no me permitirá llegar al objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como resumen, acordaros, primero, para ser efectivos hay que saber lo que hay que conseguir, por lo tanto hay que ser eficaces, marcarse objetivos y metas. Acordaros, las metas de día, de semana y de mes. Cuanto más alejados estén a la unidad de tiempo, día, semana o mes, más capacidad de improvisación habrá, porque no somos capaces de asegurar lo que va a conseguir. Y más ahora estamos en un buen ejemplo de que a 2 meses vista ya no sabemos lo que os va a pasar. Pues en temas de organización del trabajo,
están bien los planes a un año, pero centraros en estas unidades de día, semana y mes y hacer ese ciclo iterativo de revisar y corregir el tiro. El ciclo de actividad, acordaros, capacidad de concentración, no más de entre 20-33% de tu jornada. Actividades de desconexión. Las actividades de desconexión es cambiar la concentración por una tarea de menor intensidad, de pensar menos, de estar menos atento. Puede ser compatibles con llamadas de teléfono, interrupciones de compañeros, hay que irlo combinando. Y por último, el descanso. Tenemos que salpicar nuestra jornada de pequeños momentos de descanso. Aquí lo del descanso es dejar. Yo por eso me pongo música y estoy en modo descanso. No suelo tomar café porque al final acumulo mucho café. Acordaos los dos modos de trabajo que aconsejo, modo avión, modo hacer y terminar. Y por último, y ahora más nunca mejor dicho, ahora más, que nuestro entorno de trabajo físico sea óptimo y cómodo y el digital accesible y agradable. Pero eso ya lo hablamos más adelante cuando analizamos realmente de dónde viene nuestra productividad y a veces la productividad baja la tenemos porque nuestro entorno de trabajo es desordenado, no es óptimo, no es cómodo, no es accesible la información y por supuesto no genera cierta, no es agradable. Veo que aún sigo. Sí, insisto, preguntaros siempre cuáles son vuestros objetivos de mañana. ¿Qué espero hacer mañana o qué quiero conseguir mañana? Fijaos que la manera de explicarlo es diferente. ¿Qué quiero conseguir o qué tengo que hacer? Yo soy de los que quiero conseguir mañana, que quiero conseguir esta semana. Ya veré, cuando acabe la semana, si aquello que quería conseguir lo he conseguido o no. ¿De acuerdo? Aquí hay una frase que la encontré hace poco de que solo el 2% de los colaboradores suelen nombrar hasta 3 prioridades de su organización. Es una pregunta, a mí me sorprendió la encuesta, es una encuesta de aquí, en España, no es de los Estados Unidos. De que no éramos capaces de saber las 2, 3, 4 prioridades u objetivos de la organización. Entonces, difícilmente vamos a poder trabajar por objetivos. Nos hemos referido ahora a los hábitos y ahora pasamos a los métodos. Si el hábito tiene que ser efectivo, el método también. ¿Os acordáis que antes hemos hablado del O3M? Simplemente es un acrónimo sencillo que dice objetivo, meta, método y medida. Entonces aquí tenemos una especie de explicación rápida de tener un sistema de objetivos te da perspectiva y tener un sistema de metas te da control. Tú a partir de aquí elige la perspectiva, semana, mes, día es más difícil, y el control. Puedes utilizar, por ejemplo, perspectiva semana, mes, control semana. Perspectiva semana, control día. Me permite llegar a que soy yo el que quiero controlar la mayoría de las variables que intervienen en la consecución de los objetivos. ¿Qué quiero conseguir? ¿Hasta cuánto voy a lograr un determinado plazo? Estas serían las palabras que deben poblar nuestro pensamiento. A continuación, nuestros métodos. Tenemos muchos métodos, desde métodos personal, ¿no? Que siempre he dicho en esa pregunta que los equipos tienen que hacerse, ¿cuál es tu manera de trabajar y qué parte de nuestro método es compatible y qué parte debemos renunciar? Tenemos los procesos, acordaros, aquellas tareas que están secuenciadas de manera lógica y cronológica. Proceso, procedimiento. Las típicas listas de tareas, a veces las hacemos hasta incluso quien no ha hecho por la mañana antes de empezar a trabajar en una hoja de papel o en un post-it aquello que le preocupa y dices, no me tengo que dejar de hacer tal. Bueno, no deja de ser un método, pero hay alternativas. Las listas de control, los checklists o las listas de verificación, los planes de acción, los proyectos, el Kanban, etcétera. Hay mucho. En el fondo es qué acciones, tareas, procedimientos hay que aplicar. Si está procedimentado, hágase por el procedimiento. Si se tiene que revisar el procedimiento, revísese el procedimiento. No hay problema. Si se tiene que revisar, se revisará tantas veces como se tenga que hacer. Y por último, las medidas, es decir, los indicadores que me permiten a mí gestionar mi actividad. Podemos tener un cuadro de mando con las 4 perspectivas que ya teóricamente ya nos han hablado, perspectiva económica, comercial, de organización y de aprendizaje o crecimiento de personas, o bien, tan sencillo, cuadro de indicadores basados en cantidad, calidad, coste, tiempo y satisfacción. Son sistemas sencillitos, y destaco en la sencillez del sistema, que permite conocer en qué medida voy, por dónde voy rojo, amarillo o verde, ¿no? No sé si habéis las caritas, pues es un sistema parecido. Y por último,
Seguramente que habréis oído hablar la regla de Marte, los objetivos tienen que ser medibles, asumibles, realistas, acotados en el tiempo y específicos, pero yo soy de la escuela de las palabras mágicas. Yo, en mis objetivos aparece lo que yo le llamo la PlayStation. Estos simbolitos que hay aquí, a modo de acrónimo, que podrías utilizar la palabra MENAC, imaginaros hacer los objetivos en que intervengan las palabras mantener, eliminar, reducir, aumentar o cambiar o crear. Fijaros que con estas palabras, que yo les llamo palabras mágicas, te pueden salir objetivos muy específicos, muy operativos, si los podemos medir. ¿De acuerdo? Simplemente son pistas para establecer objetivos. Simplemente lo que os decía, ¿no? Estas preguntas que ya veréis en la documentación son simplemente preguntas que yo me hago siempre que tengo que establecer un objetivo y como consecuencia de tener un objetivo o una meta, digo, ¿qué tengo que hacer cuando ya sé lo que tengo que conseguir? ¿Qué tengo que hacer para conseguir ese objetivo? Y entonces ahí sale un plan de acción, una lista de tareas, etc. ¿De acuerdo? Quiero hablar básicamente de dos métodos de trabajo. El plan de acción. Todo el mundo ha hecho planes de acción, los ha hecho pues desde un Excel o un trabajo, los que trabajan con calidad o son de calidad, pues utilizan el PDCA. Hay diferentes maneras de escribir un plan de acción. Yo, a modo de resumen, para mí un plan de acción debería tener, por un lado, estos elementos que os he puesto a continuación, ¿no? Tiene que contemplar los objetivos y sobre todo las metas. Por supuesto, las acciones que yo tengo que hacer para conseguir eso. Los actores, aquellas personas involucradas. Aquí una salvedad. No pongamos en los planes de acción acciones o tareas que tengan que hacer más de una persona, porque no se genera un problema de coordinación en el equipo. Es preferible designar una persona, una tarea. ¿De acuerdo? A continuación, el concepto de tiempo, entendiéndose como dos tipos de tiempo. El tiempo de producción, ¿de acuerdo? Esta tarea, por ejemplo, tengo que preparar una oferta de colaboración para mi cliente. Bueno, eso es una tarea que yo tengo que saber que me debe aproximadamente, la estimación es tanto tiempo. Vamos a poner un ejemplo de 50 minutos. Y después, esos 50 minutos, ¿en qué momento me responsabilizo o me comprometo a darle ese envío del documento a, en este caso, un cliente? Pues ahí veréis que tenemos que hacer el concepto de tiempo de producción y tiempo de envío y, por supuesto, el cronograma, esa representación gráfica a modo de barras, por ejemplo, que todo el mundo lo habrá visto, de distribución en el tiempo, todas las tareas que debería hacer. Esto es un recurso gráfico que incluso hay aplicaciones en la red, que veréis que haremos una pequeña mención, que se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Es simplemente una representación gráfica muy visual de las tareas que hay que hacer y el momento en el que estamos. Y por último, yo incorporo mi sistema de control. Fijaros que aquí he utilizado 4 elementos que me permiten controlar el flujo de las tareas. Por ejemplo, el primer momento es todas las tareas que yo ahora tengo pendientes. Pendientes de que se inicien, no pendientes de hacer. Distingo que pendiente de hacer es que no toca hacerlas y están pendientes. Cuando toque hacerlas, las haré. No es pendiente porque no me he olvidado y lo tengo pendiente. No, son pendientes porque en mi plan no está previsto que se inicie. Cuando se inicia, están en curso. Pero una tarea puede acabarse, por lo tanto, va a finalizado. Entonces todo el mundo con el tic, nos ponemos todos contentos. Teníamos previsto iniciar una cosa, lo hemos iniciado y lo hemos acabado. Ese sería el tránsito natural. Sin embargo, la vida siempre se complica y entonces por eso distingo cuáles son las tareas que tengo un obstáculo. Y el obstáculo puede ser porque yo no he empezado cuando debía haber empezado, o el obstáculo es porque he iniciado la tarea, sin embargo, el que me tiene que continuar el trabajo, al no dármelo, eso me obstaculiza a mí para avanzar. Fíjate que visualmente puedo saber en qué situación estoy de cada uno de los proyectos que pueda estar trabajando. Cuántas tareas tiene el proyecto, cuántas están pendientes de iniciar, cuántas están en curso, por lo tanto, estoy trabajando en ello, ¿os suena? Cuántas están acabadas, por lo tanto, me congratulo porque ya he acabado pues, el 10, el 15, el 20% de todas las tareas que yo tenía previsto, pero ¿qué tengo
¿Dónde tengo el problema? El problema lo tengo justo aquí. En todas aquellas tareas que hay un obstáculo. Entendiendo que el obstáculo es mío, es decir, soy yo el que he parado la actividad por algún obstáculo, o bien porque la tarea pasa a más personas, vuelve a mí, pero se ha quedado en casa del otro. Y entonces eso para mí es un obstáculo. ¿De acuerdo? Este sería un plan de acción sencillo que podemos utilizar, que pondré a disposición un documento en Word descargable para que lo podáis utilizar, es el llamado PDCA, sencillito, es un Word sencillo, porque el enfoque tradicional de papel y lápiz funciona. Aquí el papel y lápiz o si quieres el Word. Sin embargo, no es momento de hablarlo, pero no sé si conocéis estas dos aplicaciones que os presento aquí. Trello, se escribe Trello, pero decir Trello, y Aganti. Las dos aplicaciones son estas aplicaciones freemium, es decir, son libres, no tienen por qué ser instalados en el ordenador, eso es otra de las ventajas, pero se puede, existe esa opción. Lo que todos son libres hasta un cierto límite. Y después, evidentemente, son de pago, no es un gran pago, pero son de pago. Son lo mismo, pero con dos enfoques. Trello tiene un enfoque de Kanban, es decir, de flujo natural de las tareas, que ahora os lo explicaré, y Aganti tiene el enfoque de cronograma, de diagrama de Gantt. Si alguno de vosotros está acostumbrado a trabajar por gestión de proyectos y utiliza gestores de proyectos estilo Microsoft Project o Planner, pues esta es la versión light, ligera, y gran parte es free, no es de pago. Después hay versiones de pago, pero no las recomiendo. ¿De acuerdo? O sea, simplemente en la documentación que os proporcionará Humberto en el PDF está hipervinculado a que entréis directamente a cada una de esas dos herramientas para que las veáis. ¿De acuerdo? Eso sería un plan de acción. Y ahora vemos el otro método. El otro método es el que yo os llamaba del método Kanban. Kanban, está claro, es japonés, significa tablero visual. ¿De acuerdo? Y se utilizó en los años 40, empezó en los años 40 recuerdo que era Toyota, la empresa que lo ideó y lo implantó. Es un método que sirve mucho para controlar proyectos y sobre todo si el proyecto está compartido con más personas. Pero si el proyecto lo llevas tú mismo, lo que te permite es una gestión visual de todas aquellas tareas, como os he dicho antes, que tengo que hacer y las que me faltan por hacer. Incluso con algunas limitaciones que ahora rápidamente os explico. Ese tablero, insisto, tablero, todo el mundo puede construirse un Kanban utilizando la pared de la sala de reuniones, en este caso vamos a utilizar una pared que nos dejen, y POSITs, podemos hasta utilizar POSITs. No hace falta tampoco tanta tecnología, acordaros lo que os he dicho anteriormente. Con papel y lápiz también podemos ser muy organizados. Recuerdo que el Kanban tiene que tener siempre el objetivo y las metas. Es muy importante que siempre tengas visible hacia dónde quieres llegar, brújula, acordaros, qué es lo que tengo que conseguir. No es lo que tengo que hacer, es lo que quiero conseguir. Si es un equipo, mejor. Si es uno mismo, hombre, tiene más a mano. A continuación, las tarjetas. Las tarjetas son las tareas. Por cada tarjeta escribo todo lo que tengo que hacer. Fíjate que una tarea es un trocito, el elefante gordo, no es una cosa... Por ejemplo, una tarea no es llamar a Humberto, preparar el informe. Fijaos, eso no es una tarea, eso es una acción que forma parte de un conjunto de tareas. La tarea es algo más. Pues tengamos bien escritas. En esa tarea tiene que aparecer la fecha límite, la fecha de entrega, la fecha comprometida, la persona responsable, la estimación del tiempo de producción, por ejemplo, si hay que hacer esto, en cuánto estimo hacerlo. Todo ese conjunto de información dentro de la tarjeta que me permite ser muy preciso a modo de sistema de control, es decir, sé lo que tengo que hacer. Ahí sí que es la palabra clave, esto es lo que tengo que hacer. Y el conjunto de tarjetas, que es lo que tengo que hacer, me permite llegar hacia lo que yo quiero conseguir. A continuación, utilizamos el llamado flujo natural de tarea, que ya os he explicado anteriormente. Si las tareas están pendientes, fijaros esto a modo de columnas, ¿no? Cuántos están en pendientes, cuántos están en curso, cuántos están en conflicto y cuántos están realizadas. Fijaros que cuando hablamos en equipo, el jefe del equipo se centrará
única y exclusivamente en discutir acerca de las tareas que están con obstáculo. El resto ya lo habrá leído el grupo. No hace falta perder tiempo en hablar en cosas que estoy haciendo o he acabado porque ya las he leído. El equipo ya las ha leído. También tenemos que combinarlo con el ciclo o proceso de producción. Y veis que la palabra producción la he entrecomillado. Acordaros, la producción es comerme el elefante y las fases de ese ciclo de comerme el elefante son esos fases o momentos, ese troceado. Si estáis habituados a trabajar por procesos, si Humberto me corregirá, que lleva temas de formación, pues tenemos el proceso de detección de necesidades, el proceso de planificación, el proceso de ejecución de las acciones de formación y el proceso de evaluación. Fijaros que yo he troceado el proceso natural de gestión de la formación en 4 grandes trozos. ¿De acuerdo? Cuando entro en el primer trozo, lo vuelvo otra vez a desgranar. Por ejemplo, si sois comerciales, tenemos el fase de la prospección. Dentro de la prospección, desmenuzo y digo descubierta, aproximación, contacto, ¿de acuerdo? O sea, siempre tener en cuenta de ir troceando y a cada trocito marcar un objetivo. El objetivo sería el del proceso y las metas a cada una de esas partes tan pequeñas que hemos desmenuzado. Y por último, hay el número de tareas, el límite. ¿Cuántas tareas yo por carga de trabajo puedo tener en cada una de las fases? Evidentemente, en las fases en curso. Si yo me pongo un límite que no puedo tener 4 tareas en curso de ese mismo proyecto, me estoy autolimitando porque no puedo hacer más. Mi carga de trabajo no me permite asumir una tarea más de ese proyecto, porque da la casualidad que tengo otro proyecto, es decir, otro elefante. Por tanto, por cada proyecto o unidad de trabajo, me limito cuántas tareas puedo asumir en un determinado tiempo. Y eso es un compromiso que hago conmigo mismo, con el resto del equipo, si trabajamos en equipo, o con mi cliente, o mi colaborador, o mi jefe, si es con el exterior. ¿Entiendes? O sea, me limito, me comprometo conmigo mismo, pero también me comprometo con mi cliente, ya sea este interno o externo, o incluso mi jefe. Este sería el método, yo es el que suelo utilizar más y el que mejor me va cuando trabajo por objetivos, porque no olvido marcarme el objetivo y a continuación todo esto. A partir de aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Que utilizo una herramienta? No importa. Tenemos Trello. Perfecto. Sin embargo, yo he llegado a trabajar cuando no existía la informática, porque tampoco tengo la suerte de haber trabajado cuando no existía ni el correo electrónico. Y en el año 90 yo recuerdo cuando entré a trabajar en una empresa, pasé por una sala de reuniones, después teníamos ese papel de embalar pegado en la pared. No había ni posits, me acuerdo que ni en el año 90 posits eran o muy caros o no habían, y cogíamos las hojas A3, las dividíamos, subdividíamos y hacíamos pequeñas cartulinas, poníamos celo detrás y cada tarjeta era una tarea y un nombre de una persona. Entonces la gente iba cambiando las tarjetas de sitio. El proceso era un proceso de selección, es decir, cada fila era un proceso de selección y cada columna un estado de cuántos tengo en curso, cuántos tengo problemas, cuántos estaban hechos. Ya, fuimos capaces de combinar el flujo natural, el objetivo y el momento o fase del proceso de selección que había. Fase de reclutamiento, fase de acogida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Fijaos que 2 métodos, una lista sencilla de tareas en plan de acción o bien algo un poco más elaborado, un poquito más de enriquecimiento, que es el Kanban. De hecho, el Kanban es un sistema que permite asignar tarea, supervisar tarea para trabajo en equipo, pero también el Kanban te lo puedes aplicar a ti mismo como tu propio sistema de perspectiva, objetivo y control, meta. ¿De acuerdo? Esto es simplemente, ya como creo que ya nos estamos yendo un pelín, he puesto aquí un simple y llano resumen de lo que quiero transmitiros. Las personas que realmente están orientadas a los resultados, que trabajan por objetivos o por metas, primero, tareas clave las tienen identificadas, aprovechan el tiempo, el mínimo tiempo para hacer tarea, trabajan básicamente con 2 modos de trabajo, el modo avión y el modo hacer y terminar. Por supuesto, combinan concentración, desconexión y descanso. Siempre tienen el sistema de objetivo, meta, método y medida, eligen el método más adecuado, ya sea un plan de acción sencillo o un método Kanban, que es algo
más elaborado. Poseen herramientas, pero ya os digo que la primera a veces es papel y lápiz, la cabeza, papel y lápiz, y después lo iremos redondeando con alguna que otra herramienta. Y una de las cosas que destaco, los criterios de prioridad. No solamente contemplar el de importancia y el de urgencia. Contemplad el tiempo de energía que yo tengo, o sea, mi grado de energía. Y sobre todo para mí, y es el que destaco en color, y los otros lo dejo con menor importancia, es el compromiso. Yo me comprometo, Humberto, a hacértelo en tal día. Yo, por las personas que aparecen, ¿no? Pues yo, Sofía, me comprometo. Cuando yo digo yo me comprometo, hombre, trabajo para ese objetivo. Es decir, me he comprometido para entregarte esto no antes de tal fecha, a tal hora. ¿De acuerdo? Si eso ya me lo entregarás o para cuándo lo tienes, sed específicos. Esto preveo que voy a tardar tanto tiempo y lo vas a tener tal día antes de. Por ejemplo, puedes utilizar antes de las 10, antes de la 1 o antes de las 5, como tres momentos en un día en el cual yo me voy a concentrar. O bien, los compromisos de hoy para dentro de una semana siempre van a vencer el jueves. Y así yo tengo un tiempo, incluso hasta un día de colchón, por si te dije jueves, Humberto, pero discúlpame, no he afinado bien la previsión y el viernes por la mañana. Yo digo como ejemplos para poder afinar. También me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Si me equivoco, pues tendré que pedir disculpas, tirar la caña para atrás y afinar para la próxima vez. Básicamente he ido un poco rápido por el tiempo, pero es lo que yo quería daros a entender, los hábitos, los métodos de personas que están orientadas a resultados porque trabajan por metas. Ahora, no sé, si yo dejo ya la intervención, evidentemente, si quiere alguien hacer alguna pregunta, por supuesto, estoy abierto y si no ya, si alguien quiere enviar preguntas a ti, Humberto, para que después las podamos responder, yo por mi parte estaría encantado de haceros llegar mi respuesta a la pregunta que haya alguien planteado. Muchas gracias, Alex. En el chat no hay ninguna pregunta de momento. Bueno, esperamos un poquito a ver si alguien se anima. Muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, esta webinar nació un poquito de que nosotros teníamos programadas unas acciones formativas presenciales con Alex, sobre todo del método Kanban y temas de herramientas de productividad. Cuando todo esto acabe y nos dejen, pues intentaremos volver a programar en presencial para que sea todo más efectivo. Hombre, presencial cambia mucho. En la distancia podemos también hacer cosas a la distancia, por supuesto, pero tiene que cambiar totalmente la estructura. No es lo mismo enseñar una cosa en la distancia que en presencial y hacer actividad. Y más en estos en concreto, que no ha dado tiempo para enseñar la herramienta, pero que sí más adelante, y te lo digo como idea, enseñar las herramientas pues también se puede hacer incluso en la distancia y hasta colaborar en la distancia. Pero bueno, entiendo que para lo que queríamos cubrir ya hemos dado una idea. Gracias. Una cosa, voy a dejar de grabar, ¿nos importa? Dejamos de grabar